En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libres. ¿Cómo estás, Paz? Buenos días. Muy buenos días, estimado Álvaro, Leslie, Pablo y por supuesto todos los que nos están escuchando. Espero que el accidente que estás comentando y que nos estamos informando en este momento no tenga personas en el fondo fallecidas o con daños irreversibles. Sí, ojalá que así sea. No tenemos el detalle, pero ya fueron trasladados hasta los centros asistenciales. Pablo Rebolledo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pablo es sociólogo, es militante de Convergencia Social. Buenos días, Pablo. Muy buenos días, Álvaro, Leslie, también Paz, en esta última semana de noviembre, aunque no lo creamos. Sí, pues, así fue nomás, pues, se fue noviembre. El año. Se fue noviembre, se fue el año. Sí, pero queda el plebiscito todavía, sí, todavía queda un poquito. Todavía, o sea, viene un diciembre bastante intenso. Agitado, sí, entretenido. Como siempre nos gusta en nuestro país, los años terminan, pero terminan como con todo. Nos gusta tener elecciones en esta época del año. Sí, pues. Dale, Leslie, con los temas. Sí, yo quiero partir, los temas que nos convocan hoy día tienen que ver un poco con lo que ocurrió el fin de semana. Claramente, la campaña de La Favor con este polémico eslogan que dice que se jodan, un poco ha llenado no solamente las redes sociales, sino que también las declaraciones del oficialismo. Y quería partir con Paz, a partir un poco de las declaraciones que se han hecho desde el gobierno, y no solamente el gobierno, sino los partidos oficialistas, que indican de que es una muestra de la mala política, esta campaña, que quieren dividir al país, un poco una frase bastante controversial de el que se jodan, y que finalmente ha marcado estas últimas horas de la campaña. Quería conocer primero la opinión en torno a las reacciones por parte del oficialismo y cuál es el objetivo finalmente también de usar eslogans que no son tan tradicionales dentro de las campañas políticas en nuestro país. Bueno, la verdad es que a mí me resulta un poco incomprensible, Leslie, esta como exageración en torno al eslogan que se jodan, sobre todo porque yo creo que a 4 años del 2019, de la Revolución de Octubre del 2019, que contó con la destrucción de propiedad pública y privada, muchas personas sufrieron perjuicios irreparables. Y desde un tiempo a esta parte la verdad es que los índices que nos muestran todos los números objetivamente y también la sensación de las personas subjetivamente que tiene un trasfondo que es real, que es que hemos retrocedido enormemente desde el 2019 a la fecha, la verdad es que resulta incomprensible para mí que el oficialismo manifieste esta preocupación por el que se jodan, porque yo creo que pocas personas en Chile podrían estar en desacuerdo con que se jodan los violentos, con que se jodan los políticos que han contribuido a destruir nuestro país, con que se jodan los políticos que han contribuido al retroceso en el que nos encontramos y al estancamiento en el que nos encontramos hoy en día. Entonces a mí me parece de cierta hipocresía esgrimir una suerte de ánimo divisorio a través de la campaña, porque me parece que no es así. Simplemente me parece que se trata de constatar y de informar o de comunicar que la verdad es que la opción a favor más bien interpreta a esa parte de los chilenos que quiere seguir adelante y recuperar el progreso de nuestro país, la seguridad, el respeto a las instituciones y, por supuesto, me parece a mí, a la buena política. Uno podrá decir eslogan más, eslogan menos, digamos, podrá ocupar tal vez otras palabras, pero a mí me parece que interpreta perfectamente a la mayoría de los chilenos y a esta altura realmente me parece curioso que el oficialismo, por ejemplo, no esté de acuerdo con eso, que a 4 años del 19 de octubre no esté en desacuerdo todavía con la violencia que se ejerció en esa oportunidad, no esté en desacuerdo con que las causas del retroceso han sido en parte este proceso constituyente y también que en ocasiones el oficialismo, cuando era oposición, la verdad es que se transformó en una verdadera oposición a todas las políticas que tenían por objetivo sacar de la crisis de inseguridad a nuestro país, sacarlo del estancamiento, y hoy que son gobierno, la verdad es que han tenido que reconocer que otra cosa es con guitarra. Entonces, la verdad es que eso es un poco mi opinión al respecto, Leslie. Muchas gracias, Paz. La verdad hay un tema ahí interesante. Efectivamente, hay un cambio, quizás un cambio en el tono, no en la construcción de los eslogans, pero sí es interesante cómo
tradicionalmente las campañas en nuestro país tenían esta lógica un poquitito, en los últimos años, no siempre, un poquito de guante blanco, y pareciera ser que nos encontramos con una estrategia un poquitito más agresiva. Y ahí, Pablo, ¿crees tú que en esta estrategia tiene que ver un poco el efecto Milei? Algo se ha hablado como de tomar ese elemento más confrontacional que utilizó Milei en su campaña. No, sin duda, yo creo que está relacionado con lo ocurrido al otro lado de la cordillera, pero no solo con Milei. Si uno se fija, primero empezó Trump, el 2014, 2015, corriendo los límites de lo que se podía decir, de cómo era el debate. Después siguió Bolsonaro, y ahora Milei creo que es la expresión más violenta. De hecho, me sorprende que en Chile, que todavía no tenemos un nivel de la política tan degradado como lo que vemos en Argentina, y espero que no lo tengamos, no se cuestiona. Las frases que dice Milei sobre sus oponentes políticos son irreproducibles en este programa. Entonces, ¿qué ejemplo se le da a los niños, a las niñas, a las personas que están educándose si el presidente de la República actúa de esa manera? Entonces, creo que es un retroceso lamentable. Espero que no vayamos para allá, pero a la vez creo que el que se jodan, probablemente influido por el triunfo de Milei, representa bien el ethos de lo que fue esta parte del Consejo Constitucional con el Partido Republicano a la cabeza. Porque cuando Luis Silva, el consejero más votado del país, decía, lo cito textual, decía, ¿por qué cresta tengo que llegar a acuerdos con la minoría si ellos perdieron? En el fondo estaba diciendo que se jodan. Cuando decía, es obvio que esta no es una constitución de todos en Radio Duna, también nos estaba diciendo que se jodan. Cuando decía que Beatriz Evi hablaba de los verdaderos chilenos, y después dijo, no, pero me refiero al proceso constitucional que llevó a la Constitución de 1833. Bueno, fue después de la batalla del Ircay, donde los oponentes políticos realmente fueron masacrados en la batalla del Ircay. Entonces, el que se jodan, creo que lamentablemente no es una excepción porque se emocionaron mucho con lo que pasó con Milei. Creo que es un buen resumen de esta parte del proceso, que se jodan las comunas, que se jodan las mujeres que pueden ver en riesgo el aborto en 3 causales, que se jodan los jubilados de la AFP, que eventualmente van a constitucionalizar la AFP, los estafados por la ISAPRE. Entonces, creo que es un excelente resumen como pieza publicitaria de lo que fue esta parte del proceso, porque creo que la parte de los expertos fue diferente. Gracias, Pablo. También un tema interesante son los resultados de la CADEM que se conocieron anoche y que ya son las últimas, y otras encuestas también que están saliendo ahora recién, que son las últimas que se van a dar a conocer previo al plebiscito. Y si bien el efecto de esta última parte de la campaña, del eslogan que sale el viernes, que se jodan, no influye en el resultado de la CADEM, no tiene un impacto porque la medición terminó antes. Sí vemos específicamente en esa encuesta cómo se acorta la distancia entre el apruebo y el rechazo. O sea, perdón, entre el a favor y el en contra. Claro. Estoy todavía con la de la cuesta sacarse el otro. Sí, cuesta sacarse porque cambia, pero finalmente el a favor y el en contra. Interesante también algunas declaraciones que yo le escuchaba ayer a Javier Macaya, que decía que hay mucha gente que no entiende a veces incluso lo que dice la papeleta, porque se había encontrado con personas que decían, no, yo voy a estar en contra porque estoy en contra del gobierno. Ya, y en otros analistas también llegan a esta misma conclusión de que la gente a veces no entiende lo que está señalándose en la pregunta, que pareciera ser que el en contra es estar en contra del gobierno y el a favor del gobierno. Entonces, ¿cómo creen ustedes, y voy a partir también con Paz de nuevo, cómo creen ustedes que se viene esta última parte de la campaña, especialmente cuando nos encontramos con que pareciera ser o hay una percepción de que los resultados se están estrechando? Quizá hay mucho indeciso que no solamente se ha decidido, sino que también ha verbalizado su opinión, que tal vez la tenía medio oculta. ¿Cómo se ven estas últimas semanas de campaña? Paz. Bueno, mira, primero yo quiero señalar que en relación un poco a lo que decía Pablo y vinculándolo después con la otra parte de la respuesta a tu pregunta, Leslie, a mí me habría gustado esta exageración en cuanto a qué ven los jóvenes, a qué ven las personas que están en el colegio respecto a la campaña, al nivel de polarización y violencia de la política, cuando, por ejemplo, durante la campaña anterior plebiscitaria del 4 de septiembre del año pasado, ¿verdad?, en donde fue ampliamente rechazado el proyecto que Pablo aprobó,
La verdad es que se utilizaba incluso en la franja a nivel nacional esta tipo como transformación de José Antonio Kast en un nazi, imitando a Adolf Hitler. Y eso no solamente no quedó atrás en la campaña en donde se rechazó ampliamente el proyecto que Pablo aprobó, sino que además eso se ha replicado incluso en algunas de las publicaciones que han realizado partidos de gobierno como el Partido Socialista, particularmente incluso publicaciones de la Juventud Socialista, que de alguna manera transforman la cara de José Antonio Kast en una cara de una persona nazi, totalitaria, que yo condeno con toda la fuerza y no tengo ninguna duda que José Antonio Kast también. Entonces, la verdad es que noto cierta inconsistencia en el rechazo a este eslogan que se jodan, que es que se jodan los violentos, que se jodan los corruptos, que se jodan todos los que están en contra de Chile y de avanzar, y que de alguna manera se haga campaña comparando a liderazgos importantes políticos de la derecha con totalitarios como Adolfo Hitler. Eso por una parte. Y segundo, en cuanto a tu pregunta, bueno, yo creo que mientras vamos avanzando en la campaña se va haciendo carne y se van cayendo las mentiras esgrimidas por el gobierno y el oficialismo que va a votar en contra de la propuesta del Consejo. ¿Por qué? Porque esta propuesta no deroga, por ejemplo, lo que señala bien Pablo acá, que es una mentira, no deroga la ley de aborto en 3 causales. Eso no es así y lo han señalado directamente distintos expertos. Lo mismo pasa con el tema de las comunas y las contribuciones. Aquí una eliminación al impuesto, una derogación o una exención más bien del impuesto territorial, que no es otra cosa que pagar una renta de arrendamiento por una casa que ya es propia, no elimina el financiamiento para las comunas, porque se alude expresamente que entonces se deberá recurrir y reformular todo lo que dice relación con el financiamiento a las comunas. Entonces eso es mentira. Entonces, a medida que avanza la campaña, quienes vamos a votar a favor vamos a tener que ir desmintiendo cada uno de estos aspectos y por lo tanto las personas se van a dar cuenta que el texto contempla cuestiones relevantes como el derecho social a la vivienda de preferencia en propiedad, el Plan Universal de Salud, la Policía de Fronteras, la Defensoría de las Víctimas, que es una cuestión tan sentida por la ciudadanía, sin limitación a los delitos para los cuales se va a garantizar el derecho a defensa gratuita para las víctimas, ¿verdad? A diferencia de la propuesta del gobierno. Entonces, la verdad es que a medida que uno logra comunicar el contenido de la propuesta del Consejo, respecto a la cual al menos yo voy a votar a favor, lo cierto es que la diferencia entre el en contra defendido por Pablo y el gobierno y quienes vamos a votar a favor, que es la propuesta del Consejo, entonces la verdad es que se van acortando las brechas y yo creo que en estas 2 semanas, atendida la gran cantidad de personas que todavía no decide su voto, creo que es perfectamente posible que esto se dé vuelta por el bienestar de Chile y por supuesto para dejar atrás todo lo que han sido estos 4 años de retrocesos liderados en parte importante por quienes hoy nos gobiernan, estimado Leslie y Álvaro. Y Pablo, ¿cómo lo ves para el tema de lo que es el oficialismo? O sea, los resultados, si bien todavía se mantiene una diferencia significativa entre el a favor y el en contra, obviamente que estas 2 últimas semanas que quedan antes del proceso electoral requiere quizás revisar algunas estrategias, ¿o no? Puede ser, pero yo no estoy de acuerdo con que sea el oficialismo el identificado con el en contra. Porque creo que el en contra es una opción profundamente transversal, en donde hay gente de centro, gente de izquierda, gente de derecha, mucha gente que estuvo por el rechazo, Andrés Saldívar, Renato Garín, Ignacio Walker, Cristóbal Belolio, Javier Pará, entre otros. Entonces, creo que plantearlo como que sea una estrategia del oficialismo, no estoy de acuerdo con verlo de esa manera, porque si bien los partidos del oficialismo están por el en contra tiene gente, o sea, los críticos más duros de este gobierno están por el en contra. Los críticos del Partido Social Cristiano están en el en contra. Entonces, yo creo que a diferencia de lo que pasó en el proceso pasado, en donde la derecha trató de adueñarse de ese 62% que rechazó un texto, hoy sería un error que el 18 de diciembre el oficialismo quisiera adueñarse del en contra, porque evidentemente es una opción mucho más transversal y espero que sea muy mayoritaria. Sobre la estrategia, no... Bueno, también, volviendo a la lógica de lo que decía Paz, ojalá hubiesen tenido en el proceso pasado esa preocupación por las noticias verdaderas o falsas, porque yo recuerdo a la presidenta de la Juventud UDI con un PowerPoint diciendo te van a quitar la casa, te van a quitar las pensiones, entre otras cosas. Y bueno, es cierto que en el constitucionalismo hay muchas cosas que son de interpretación,
En materia del aborto en 3 causales, no dije que se derogara, dije que corre riesgo, en tanto la nueva redacción puede llevar a que personas conservadoras que han estado siempre en contra de todo tipo de aborto, en contra de la píldora del día después, en contra de los derechos sexuales y reproductivos, lo lleven al Tribunal Constitucional. O en la materia de contribuciones. Es cierto que dice una disposición que se va a financiar igual, pero no dice cómo. Y San Rosendo, Tirúa, Contulmo dependen más del 90% del Fondo Común Municipal. Yumbel, Lota, Penco, más del 60% de sus recursos vienen del Fondo Común Municipal. Y a la vez tiene un sentido muy solidario, porque comunas como Talcahuano, el 87% de las casas que están ahí no paga contribuciones. Entonces, eliminar ese sentido solidario sin decir cómo se va a financiar, creo que abre un proceso de incertidumbre. Pero yo no voy a caer en lo que fue el proceso pasado, en donde la oposición, el rechazo fue mayoritario, decía que te iban a quitar las casas, que te iban a expropiar las pensiones. Esas son las interpretaciones que se tienen sobre este proceso actual, que creo que abre nuevos procesos, abre que se creen nuevos organismos y abre un nuevo proceso que quizás cuándo pueda terminar. Y por eso la manera de cerrarlo es creo, votando en contra. Lo que sí terminó es el espacio de los estelares del lunes, porque ya estamos a 3 minutos de las 9, pasó volando el ratito con Paz Terpentier y Pablo Rebolledo, a quienes les deseamos que tengan una estupenda semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena semana. Igualmente. Chao, que les vaya bien. Nos vemos. Nos vemos. Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.